Nombre: Agustín Oscar Rossi. Edad: 54 años. Lugar de nacimiento: Vera, provincia de Santa Fe. Cargo: Ministro de Defensa de la Nación. Antecedentes laborales: diputado nacional, concejal de la ciudad de Rosario. Partido: Frente para la Victoria. Frases polémicas. Narcotráfico. Involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate del delito narco no mejorará la situación. Candidaturas al 2015. El Frente para la Victoria seguirá gobernando después del 2015. Bueno, nuevamente en Notas Verdaderas estamos de gira por la ciudad de Buenos Aires, esta vez visitando al ministro de Defensa, Agustín Rossi, en su despacho en el edificio Libertador. Y bueno, Agustín Rossi es el actual ministro de Defensa, pero fue durante 7 años y medio un récord, ¿no? Primero lo saludo, sí. ¿No? Porque un récord como presidente del bloque de legisladores del Frente para la Victoria. En diputados, sí. En diputados, un récord. Sí, sí. Indudablemente. Y una sola votación negativa, digamos, que ganó la oposición, se puede decir. ¿A cuál te referís? A la del 82% móvil. ¿Eso es así? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, acá no hay votaciones, pero es otra, digamos, es otra realidad la del edificio Libertador de la de las Fuerzas Armadas. Ajá. Primero, ¿cómo fue qué sentiste en ese desembarco en el Ministerio de Defensa, ¿no? De lo que implica este edificio que tiene una historia trágica y una resignificación en la democracia, ¿no? Sí. La verdad que cuando la presidenta me convocó, yo iba a una reunión habitual, digamos, ¿no? Venía, recuerdo, me parece que era al otro día de mi última sesión, que después se convertiría en la última sesión, que fue la aprobación del blanqueo de capitales. Y yo creía que iba a una cuestión de rutina, digamos, ¿no? Por las cuestiones propias de la Cámara en ese momento, y la presidenta me explicó qué era lo que necesitaba, que quería hacer algunos cambios dentro del gobierno, dentro del gabinete, que quería tomar determinadas decisiones, y a partir de ahí empecé a pensar claramente como ministro de Defensa, digamos, ¿no? Cerré una etapa en la Cámara de Diputados y empecé acá con una gran ventaja, digamos, ¿no? La gran ventaja fue la tarea que hicieron mis predecesores, fundamentalmente la doctora Garré, que fue la que fue generando los instrumentos como para garantizar la conducción civil de la defensa, ¿no? Y esa es una tarea que ya estaba realizada. Y eso me permitió a mí empezar mi tarea desde allí, digamos, ¿no? Cuando yo llegué acá como ministro de Defensa, ya hacía bastante tiempo, pero consolidada fundamentalmente a partir de la gestión de Garré, de unas Fuerzas Armadas fuertemente subordinadas al poder civil, y que la política de defensa era parte de la conducción civil, digamos, ¿no? Y que las Fuerzas Armadas son el instrumento militar de la política de defensa. Entonces, esa tarea que ya estaba realizada me permitió a mí plantear nuevos objetivos, ¿no? Algunos que me había marcado la presidenta con la creación de la Secretaría de Coordinación de Asistencia en Emergencias y la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa. Crea con mi llegada 2 nuevas secretarías dentro del Ministerio de Defensa. Vuelven fabricaciones militares que estaban en planificación, vuelven al Ministerio de Defensa. Hay un fuerte impulso a todo lo que significa la industria para la defensa, y después la presidenta me planteó con claridad que teníamos que tratar de darle un horizonte a las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas tengan un lugar desde donde aportar a la construcción del proyecto de nación, que no las queríamos ni en un lugar marginal ni como espectadoras de la construcción del proyecto de nación, y que había que diseñar una política en ese sentido que contemplase claramente como vínculo básico fortalecer todo lo que significa la relación entre Fuerzas Armadas y sociedad civil, que nos propusimos fortalecerla, digamos, ¿no? Como piso para
llevar adelante el resto de las cosas. Ahora, en junio cumplís un año como ministro de Defensa. Y en octubre del año pasado tuviste así no sé, te llegó una cosa inédita que fue el descubrimiento de las actas de las juntas militares en un lugar, en un depósito, se puede denominar, del edificio Cóndor, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, qué significa para vos esto, el que el jefe de la Fuerza Aérea se haya comunicado con el Ministerio de Defensa, te haya entregado esto, y qué capítulo cierra o abre en cuanto a lo que implica la búsqueda de justicia con el tema de lo que sucedió con el terrorismo de Estado en la Argentina? Yo valoro muchísimo ese hecho, digamos, ¿no? Yo creo que un valor es la documentación en sí misma, que tiene seguro valor histórico, que puede tener valor probatorio si la justicia así lo define, diga, así lo determina. Pero el otro hecho sustancial es que nosotros llegamos a esta documentación porque el jefe de la Fuerza Aérea me informa de la existencia de esta documentación. Digamos, cosa que ni siquiera, como digo yo, digamos, ni siquiera tenía que mentirme. Con solo hecho de no informarme, digamos, no, yo no me enteraba, porque nosotros no estábamos detrás de una búsqueda de documentación, no teníamos ni una denuncia anónima, no teníamos un requerimiento judicial, digamos, ¿no? Bueno, me parece que eso muestra que estamos en presencia de Fuerzas Armadas que tienen su mirada más puesta en la construcción de las Fuerzas Armadas del futuro que de Fuerzas Armadas ancladas en el pasado, digamos, ¿no? Yo suelo decir que es un buen ejercicio cuando a uno le toca una responsabilidad institucional, por más que sea, independientemente del grado de importancia que tenga esa responsabilidad institucional, ponerle un sentido de trascendencia a la acción, digamos, ¿no? No pensar que todo empieza y termina en el expediente del día. Y yo creo, y es lo que le he planteado a los jefes de la Fuerza, digamos, ¿no? Que nosotros como gestión, yo como ministro, ellos como jefe de la Fuerza, tenemos que tratar de diseñar las bases de lo que tienen que ser las Fuerzas Armadas integradas a la nación en los próximos 30 años. Cumplimos 30 años de democracia. En esos 30 años de democracia se habló mucho de la cuestión militar, y yo creo que el peso de la cuestión militar, la relación de los militares con la democracia, con los derechos humanos, con la sociedad, fue tan grande que le dejó poco espacio a hablar de la política de defensa. Y yo creo que entramos en una etapa en donde el debate, o uno de los debates que la Argentina tiene que dar, es cuál es su política de defensa, cómo se lleva adelante, cuál es el rol de su instrumento militar, poder darlo con generosidad y en la búsqueda de consensos. Y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que buscar, digamos, como sentido. Yo creo que este hecho del jefe de la Fuerza Aérea es un hecho de los hechos simbólicos, si se quiere, digamos, ¿no? Que muestran que estamos en presencia de Fuerzas Armadas distintas. El 85-86% de los integrantes de las fuerzas ingresaron a la fuerza ya en democracia. Recibieron su sable, digamos, de subteniente, de alférez o de guardia marina por parte de los más antiguos, por parte del primer presidente de la democracia, el doctor Alfonsín. Y me parece que ese es un dato también a tener en cuenta. Tenemos Fuerzas Armadas que tienen un 15% de componente femenino, y ese es un dato que las distingue del resto de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica, que ninguna llega a ese porcentaje, y que realmente ha producido una transformación hacia el interior de las Fuerzas Armadas. Incorporar las mujeres a la fuerza no significó solamente hacer nuevos baños, digamos, ¿no? Significó claramente, en una estructura rígida como son las Fuerzas Armadas, tener una mirada de más de respeto por el otro, digamos, ¿no? Incorporar la mirada del otro en el sentido integral, y eso ha hecho unas Fuerzas Armadas más tolerantes, si se quiere, más flexibles en algún sentido de la palabra, y por lo tanto indudablemente mucho más democráticas en su propio interior, ¿no? Bueno, se me abren muchas preguntas, pero una que resulta insoslayable, teniendo en cuenta, bueno, todo el proceso, todo lo que se ha hecho en los últimos años, en los últimos 10 años, 12 años del kirchnerismo, en cuanto a lo que ha sido el proceso de avance de memoria, verdad y justicia, y aparece un jefe del ejército como el general Milani, en el cual está cuestionado por esta acta que firmó en su momento, que aparece como prueba en una causa por delitos de lesa humanidad, en el cual firma él como oficial sumariante la deserción de un soldado, el soldado Ledo, que está desaparecido. ¿Cómo se vive esto
cómo se justifica dentro del gobierno digamos, la consagración de un jefe del ejército que tenga este cuestionamiento en la justicia. Nosotros lo impulsamos a Milani apenas yo asumí como ministro de Defensa, en julio del año pasado. En ese momento Milani era el segundo del ejército. Digo esto porque Milani llevaba 4 años, creo que como subjefe del ejército. No buscamos a un teniente primero, a un teniente coronel, a un mayor para ser jefe del ejército, es decir, que era un efectivo, un hombre del ejército que ya tenía una personalidad pública. De hecho, había pasado, creo que 3 ascensos por el Senado de la Nación sin que tuviese ningún tipo de cuestionamiento. Cuando nosotros, a partir de que nosotros y que la Presidenta de la Nación toma la decisión de designarlo a Milani como jefe del Estado Mayor del Ejército, aparecen las impugnaciones. En ese momento, cuando aparecen las impugnaciones, la Presidenta toma una decisión que dice, bueno, como estábamos ya en los preludios de la campaña electoral, saquemos este tema, vayamos a discutirlo al final del año, para sacarlo de la campaña electoral. En ese lapso, en 6 meses, Milani se presenta voluntariamente con conocimiento del Ministerio de Defensa en el juzgado en Tucumán y en el juzgado en La Rioja. En La Rioja quedó a disposición de la justicia, dio su versión de los hechos en cada una de las circunstancias, y en diciembre la Presidenta de la Nación decidió ratificar junto con el resto de los ascensos el pliego del general Milani, digamos, ¿no? Entonces, de ese momento hasta ahora no ha habido ningún cambio en la situación procesal de Milani. Entiendo que sí está claramente, entiendo que hay 2 tipos de críticas, hay algunas que respeto, que me parecen que con organismos o dirigentes que he coincidido en un 95% de los temas, en este tengo diferencias. La referencia al CELS. Por ejemplo, en el caso del CELS, y hay otras que creo que están claramente intencionadas políticamente, digamos, ¿no? Que dirigentes del radicalismo que tienen jefes de Estado Mayor en la época del doctor Alfonsín, que están algunos procesados, otros presos, como el caso de Ríos Ereñú, digamos, ¿no? Tengan un cuestionamiento de estas características cuando no hay ninguna situación procesal, pareciese que hay una intencionalidad política claramente manifiesta, ¿no? Sin duda. Y otro tema que también surge de este planteo del nuevo rol de las Fuerzas Armadas y que también había aparecido a partir de una tragedia como fue la inundación de La Plata, pero que ahora aparece como una política aparentemente, que es el tema de la participación de efectivos del ejército, fundamentalmente en tareas sociales. Fue cuando la inundación de La Plata que ayudaron junto con la Cámpora a organizar la ayuda social, y ahora en estos días están trabajando en la Carbonilla junto con la Asociación Madre de Plaza de Mayo. 2 cuestiones. Una cosa es la asistencia a la emergencia y otra cosa es apoyo a la comunidad. Sí. Digamos, ¿no? Lo que hicimos en La Plata, digamos, dentro de la ley, está inscripto en asistencia de las Fuerzas Armadas en materia de la emergencia. Digamos, la ley de defensa define una misión principal de las Fuerzas Armadas, la misión principal es la de, en tiempo de paz, adiestrarse y alistarse, digamos, ¿no? En realidad, formarse, capacitarse y desarrollar todas las capacidades que tienen que realizar. Y tienen tareas complementarias. Entre las tareas complementarias está la de asistencia a la emergencia, está la de apoyo a la comunidad, está la de la participación en misiones de paz, está la tarea que hacemos de apoyo logístico a los científicos en la Antártida, por ejemplo. ¿Qué dice en las tareas de apoyo a la comunidad? En la ley, que las tareas de apoyo a la comunidad se pueden llevar adelante por un tiempo determinado, en tanto y en cuanto los efectivos allí utilizados y la logística utilizada no afecte lo que significa su misión principal, que es el adiestramiento y el alistamiento. En ese marco nosotros realizamos desde siempre una cantidad de, nosotros digo el Ejército, las Fuerzas Armadas, una cantidad de tareas que tienen que ver con apoyo a la comunidad. Hemos pintado escuelas, hemos hecho en una época una tarea importante en el municipio del conurbano con perforaciones para búsqueda de agua dulce que después se pudiese
se pudiese transformar en agua potable. Y en este caso estamos trabajando desde hace 1 mes y medio en Florencio Varela ante una solicitud de Madres de Plaza de Mayo, de Eve de Bonafini, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que nos pidió para trabajar en Florencio Varela y en La Carbonilla, que son barrios de emergencia, por decirlo de alguna manera. Las tareas que realizamos ahí son tareas que tienen que ver con mejorar el hábitat del lugar. Hoy o ayer estábamos tirando una cañería de agua potable en Florencio Varela, pero hemos hecho limpieza, hemos refaccionado un SIC, un centro integrador comunitario. En La Carbonilla vamos a terminar una obra de cloacas que estaba empezada por los propios vecinos, la habían realizado, la llevaban adelante los propios vecinos. Estamos haciendo tareas de limpieza, vamos a hacer agua también, y vamos a mejorar o hermosear un centro cultural que existe allí en el barrio, digamos, ¿no? Entonces, ubicamos los sectores que primero actuamos ante un requerimiento, ubicamos que ese sector exista una necesidad fehaciente y que sean de los sectores con mayores complicaciones desde el punto de vista de su vulnerabilidad social. Trabajamos un tiempo determinado, con tareas determinadas, y después se termina. ¿Tienen un lapso acotado para realizar? En 3 meses. En 3 meses y un horario acotado también. Y un horario que creo que es de 8 de la mañana a 15 de la mañana. Trabajan supervisados por personal del Ministerio de Defensa, obviamente con apoyo de otras agencias del Estado. La Carbonilla es un terreno nacional. Trabajamos con la Comisión Nacional de Tierra, que depende de la jefatura de gabinete, para hacer la obra de cloacas. Pedimos la consulta necesaria a las oficinas técnicas de AISA. Trabaja en general el cuerpo personal dependiente del cuerpo de ingenieros del Ejército, y para nosotros tiene un doble sentido. En primer lugar, hacemos algo en un lugar en donde se necesita que se mejoren las condiciones de vida de los ambientes de los que allí viven, y en segundo lugar, esta idea de fortalecer el relacionamiento entre Fuerzas Armadas y sociedad civil se fortalece más, digamos, ¿no? Ahora, hoy hubo críticas desde diputados de UNEN diciendo que esta no era la función que debían ejercer los oficiales de las Fuerzas Armadas, y que por otro lado se podía correr el riesgo, teniendo en cuenta la situación de villas, de que los oficiales del Ejército entraran en situaciones de contacto con el narcotráfico o de venta de narcos, y que esto terminara empeorando la situación. En primer lugar, que se puede hacer porque está dentro de la ley. Son tareas de apoyo a la comunidad. Digamos, ¿no? Así como pudimos pintar una escuela, actuar ante el requerimiento de un intendente en determinados lugares y en determinadas circunstancias, se puede hacer tranquilamente y está perfectamente dentro de lo que prescribe la ley, digamos, ¿no? No me parece que sea un análisis lógico estigmatizar el tema del narcotráfico, digamos, ¿no? La verdad que lo que no van a hacer en estigmatizar el narcotráfico en las villas, digamos, ¿no? Esto digo claramente. Lo que no van a hacer bajo ningún punto de vista, porque eso sí lo tienen taxativamente prohibido, es actuar en cualquier tarea que tenga que ver con seguridad interior. Seguridad interior es el combate contra la criminalidad común o contra el crimen organizado. Para nosotros es exactamente lo mismo, tenemos taxativamente prohibida esa acción, así que no van a hacer ni vigilancia, ni control, ni nada que se le parezca, digamos. Nos van a hacer los trabajos y las tareas que acabo de decir, terminan de trabajar y se van, no se quedan en el territorio, se van a su cuartel, se van a su casa específicamente, y es una tarea más que realizan y que llevan adelante. Ahora, justamente vos hablabas de la diferencia taxativa que existe en la legislación argentina entre lo que es el rol de las Fuerzas Armadas, que están fuera de la posibilidad de luchar contra el narcotráfico. Ahora, también ha habido en los últimos años y con mucha insistencia por parte de los Estados Unidos y con mucha resistencia por parte de las distintas administraciones kirchneristas, insistencia para que las Fuerzas Armadas
se incorporaran a la lucha contra el narcotráfico en el marco de estas nuevas hipótesis de conflicto. Las nuevas amenazas. Las nuevas amenazas que siempre ellos definen para afuera de su territorio, ¿no? Cuando terminaron las dictaduras militares, empezaron a construir la doctrina de las nuevas amenazas. Exactamente. ¿Sigue siendo muy insistente esta actitud de los Estados Unidos o más o menos se mantiene? Bueno, es una mirada que tienen los Estados Unidos, que como muchas veces la mirada de los americanos no la cumplen hacia su interior, digamos. Claro, tienen dos varas ahí bien claritas. Hacia el interior de Estados Unidos, claramente las funciones de defensa y de seguridad están claramente diferenciadas, digamos, ¿no? Bueno, esa mirada puede estar presente, digamos, ¿no? Después dependerá de cada uno de los países cómo actúe y cómo la lleve adelante. Nosotros, no solamente yo pienso que lo que vos decías, digamos, ¿no? Que tenemos leyes que prohíben taxativamente, sino que creo que la decisión tiene que ser seguir en esa línea, digamos, ¿no? Yo no creo que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el delito narco mejore sustancialmente la situación. O sea, digamos, a la luz ¿no? de las experiencias latinoamericanas no se ve eso. No se ve eso, uno no podría decir que mejora, en algunos casos ha empeorado y en muchos países están retrocediendo de esa... En muchos países. En algunos países hay un gran debate y están tomando decisiones que van retrocediendo de esa situación, digamos, ¿no? Yo creo que la Argentina tiene una ventaja que quizás nosotros no la valoramos, porque bueno, a veces se compara poco, pero la Argentina tiene lo que muchos países de América Latina no tienen, que son fuerzas intermedias de seguridad, que son las fuerzas de seguridad militarizadas, gendarmería y prefectura fundamentalmente, la policía de seguridad aeroportuaria después, pero gendarmería, prefectura y la policía de seguridad aeroportuaria nacieron de las Fuerzas Armadas, cada una del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea Argentina, y hoy dependen del Ministerio de Seguridad, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece que con esa multiplicidad de agencias de seguridad está absolutamente, es una buena cantidad de herramientas como para dar el combate contra el delito narco, digamos, ¿no? La verdad que la otra situación desconoce que el que ingresa a las Fuerzas Armadas es alguien que se prepara para una situación límite. Esa situación límite es la guerra, y en la guerra su sistema de armas, donde él es parte, el efectivo es parte del sistema de armas, está preparado para funcionar en forma letal. Digamos, ¿no? El que ingresa a una fuerza de seguridad ingresa desde otra manera, digamos, ¿no? Tiene hincapié en la prevención, hincapié en la disuasión, la utilización no letal de su sistema de armas, digamos, ¿no? Entonces, me parece que con claridad los que plantean a veces incluir a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, me parece que lo hacen porque es una respuesta fácil. Yo digo, bueno, a veces piden la gendarmería, después piden las Fuerzas Armadas, ¿qué van a pedir? Los Boy Scouts, digamos, ¿no? Una cosa de ese tipo, pero no es, me parece que el camino, me parece que las Fuerzas Armadas argentinas son parte de la defensa tiene que tener un desarrollo, la política de defensa de nuestro país, en eso estamos llevándola adelante, y vuelvo a decir, hay países que no tienen fuerzas de seguridad intermedia, que tienen policías locales y Fuerzas Armadas. Entonces por ahí se mezcla la situación, digamos, ¿no? Nosotros tenemos fuerzas intermedias y me parece que funcionan muy bien. Por otra parte, son de las fuerzas de seguridad más ponderadas, no hace cualquier encuesta, y la fuerza de seguridad más ponderada es las fuerzas federales, digamos, ¿no? Y me parece que ese es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Sí, había generado también bastante debate en su momento cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, durante el verano, Daniel Scioli, habló sobre la posibilidad de incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, sí, ¿no? Sí, yo no comparto esa opinión, vuelvo a decir, me parece que no nos va a llevar seguramente no nos va a llevar a un buen lugar, digamos, ¿no? Y obviamente lo que termina sucediendo es fuerza de seguridad bis, digamos, ¿no? Porque todo el sistema termina funcionando en el ámbito de la seguridad, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso es claramente una complicación, porque vas a
caer claramente lo que significa la política de defensa de nuestro país. Ahora, como rosarino, justamente hablando de narcotráfico, de operativos donde actúan las fuerzas de seguridad y las fuerzas de seguridad coordinadas, nación y provincias, como fue el operativo de la semana pasada en Rosario, donde 3.000 gendarmes y policía de seguridad aeroportuaria llegaron para desactivar una serie de búnkers en Rosario. ¿Cómo ves ese operativo y teniendo en cuenta la realidad de Rosario, que bueno, viene desde el año pasado, se puede decir que explotó con la connivencia entre el jefe de la policía provincial y los narcos en Rosario, ¿no? A mí me parece que fue una muy buena decisión. La verdad que la situación de Rosario era una situación crítica, por decirlo de alguna manera, porque desde el año 2010 que incesantemente no para la cantidad de aumentar la cantidad de homicidios año a año y mes a mes, ¿no? Y lo que había fundamentalmente en la ciudad, esta es mi percepción, ni siquiera como ministro de Defensa ni como dirigente político, sino como vecino, mi mujer, mis hijos viven en Rosario. Lo que había era un descreimiento importante de confianza, una baja de confianza de los vecinos, de la sociedad rosarina en lo que significaban los instrumentos públicos locales, digamos, ¿no? Sobre todo los instrumentos de seguridad, la Fuerza de Seguridad Provincial, ¿no? Me parece que esta decisión de hacer un operativo de saturación y de pacificación con un ocupamiento fundamentalmente del territorio le ha devuelto a los rosarinos una esperanza y una sensación de paz y de tranquilidad, digamos, ¿no? Yo lo viví este fin de semana en Rosario, hablando con los vecinos de la ciudad, digamos, ¿no? Que todos estaban como aliviados por una acción de esta característica, muy bien planificada, muy bien desarrollada, con muchísima discreción al momento de tomar la decisión y al momento de desplegar el operativo y mandar una fuerte señal de lo que significa ocupar el territorio. Hay que recuperar territorios que estaban ocupados, o no en un 100%, pero hegemonizados fundamentalmente por sectores narcos que trabajaban en la ciudad o que trabajan en la ciudad. Así que me parece que es un hecho que puede generar un quiebre, digamos, ¿no? El gobernador Bonfatti lo dijo también, digamos, ¿no? Bueno, esto es también importante, digamos, encontró con el apoyo del gobernador, de la intendente de la ciudad. Para mí los dos hechos más trascendentes han sido ponerlo preso a Toñoli, porque era el ex jefe de policía. El ex jefe de policía, que fue durante 4 años jefe de drogas peligrosas cuando Wiener era gobernador, porque esa fue una señal fuerte hacia el interior de la fuerza, digamos, ¿no? Y por el otro lado, esta decisión de este abordaje de las fuerzas federales que se sienten físicamente en la ciudad, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esto, que en el gobierno provincial y el municipal no deben perder la oportunidad, porque bueno, uno recupera territorios, ¿no? Y bueno, ahora detrás de eso tienen que venir las otras agencias, no solamente la agencia de seguridad provincial, las otras agencias del Estado, para tratar de ver de qué manera hay mayor presencia de espacios públicos, de todo, digamos, ¿no? De centros de salud, de centros culturales. Bueno, hay que recuperar toda una tarea que se pueda llevar adelante allí, digamos, ¿no? Sí, fue muy llamativo la coordinación entre el gobernador Bonfatti, un hombre que proviene del socialismo, y las fuerzas federales, la intendenta que también proviene del socialismo. Ahora, también llamaron la atención las declaraciones del ex gobernador y diputado nacional Wiener, que dijo que si la gendarmería hubiese ido antes se hubiesen evitado muertes en Rosario por situaciones previas. ¿Esto cómo lo analizas en función del operativo o en función de un escenario electoral 2015, sí, que es hacia donde todo lo que sucede en Argentina se enmarca? A mí a veces me pasa en algo, a veces las declaraciones de Wiener me dan bronca y a veces me dan profunda tristeza, digamos, ¿no? Porque estas me dieron tristeza, porque nadie puede ser tan mezquino, menos él. Menos él, porque él fue el que lo designó a Toñoli jefe de drogas peligrosas. Digamos, si quiero ser crudo y cruel, digo, puso al zorro a cuidar el gallinero. Digamos, ¿no? No solo lo designó Toñoli jefe de drogas peligrosas, sino que se lo recomendó a Bonfatti como jefe de policía de la provincia. Y allí es donde empieza el problema en la ciudad de Rosario y el crecimiento
de las bandas narcos en la ciudad de Rosario. Entonces me parece que todo el intento de Wiener fue siempre un intento justificatorio, y en ese intento justificatorio terminó complicando al gobierno socialista, porque el gobierno socialista, hoy estamos todos contentos que todos coincidimos en el diagnóstico. No siempre fue así. Digamos, cuando aparece lo de Toñoli, nos acusaban, me acusaban a mí en términos personales de estar en el marco de una operación política, digamos, ¿no? Entonces, como siempre buscaron con instancia justificatoria, terminaron retardando decisiones que tendrían que haber tomado sin duda con muchísima claridad y con muchísima contundencia. Entonces, la verdad es que me da mucha tristeza, digamos, ¿no? Porque es increíble lo que pasó con Rosario. Vos imaginate que hace 10 años celebrábamos el Congreso de la Lengua Americana en la ciudad. Y la ciudad, con una situación social que recién veníamos recuperando, recién había sumado Kirchner, la ciudad era una fiesta, digamos. Y la verdad que hoy es una ciudad que vive apesadumbrada por todo lo que significan las cuestiones de seguridad, digamos, ¿no? Y fundamentalmente por todo lo que significa la cuestión narco, ¿no? Y que Wiener siga intentando justificarse, sería bueno que se calle. Bueno, escenario electoral, estamos en un escenario electoral, por más que sea un año en el que no hay elecciones. Sí. ¿Cómo ves ese escenario electoral? Tenemos precandidatos lanzados desde la oposición y también algunos desde el oficialismo, ¿no? Desde la oposición está claro que por más que no lo asume, Sergio Massa es un candidato, Mauricio Macri es otro, desde una oposición más de derecha, se puede denominar así. O bueno, es difícil hacer esta calificación, porque cuando iba a nombrar otro dije, ¿dónde pongo? Me quedé atrapada en una concepción restrictiva. Pero dentro del oficialismo también hay muchas precandidaturas. Sí. ¿Cómo ves ese escenario dentro del oficialismo? No te voy a pedir de la oposición, sino del oficialismo. Está, bueno, por mencionar solo Daniel Scioli, Uribarri, Aníbal Fernández, Urtubey, y siguen los nombres. Sí, no sé si Agustín Rossi. Yo primero creo que el oficialismo va a ganar en el 2015. Yo creo que nosotros vamos a llegar con una potencialidad electoral importante y que vamos a estar en condiciones de hacer una muy buena elección que nos permita ganar las elecciones del 2015 y continuar el proyecto empezado por el 2003. Es decir, que no es el final de ciclo, no, como dicen sin duda, digamos, muchos editorialistas de la Argentina. Yo creo que esa es una expresión de voluntarismo. Lo dijeron en el 2008, lo dijeron en el 2009. Cuando un gobierno ha producido transformaciones estructurales como la que produció la Argentina, no hay final de ciclo. ¿Qué significa final de ciclo? ¿Que van a privatizar YPF? Bueno, Macri lo puede decir. Bueno, digamos. ¿qué significa final de ciclo? Que van a terminar con los juicios por la memoria, la verdad y la justicia, que van a anular todo lo que hemos avanzado en este sentido. ¿Qué significa final de ciclo? Estatización de FJP, eliminación de la movilidad jubilatoria, congelamiento de las paritarias. Eso es final de ciclo. Cambiar algo absolutamente de lo que se ha hecho. Y lo que se ha hecho muchísimo y tiene un nivel de concreción y desarrollo en el conjunto del pueblo argentino enorme, digamos, ¿no? Así que a mí me parece que nosotros vamos a estar en condiciones de ganar las elecciones del 2015, de tener un candidato competitivo. ¿Imaginas primarias? Y ese candidato competitivo. Hoy parece idea que todo es así, que va a haber primarias. La multiplicidad de candidatos para mí es un buen síntoma, digamos, ¿no? Los problemas en los espacios políticos pasan cuando nadie quiere ser candidato, digamos, ¿no? Porque se presupone que ya de entrada vas a una derrota electoral o que vas a hacer un papel decoroso, pero nunca tener posibilidades de ganar. Cuando hay multiplicidad de candidatos en un espacio político, indica de que hay una cantidad de dirigentes que ven esta potencialidad, digamos, ¿no? Y después tenemos un sistema que es el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y que va a permitir definir quién es el candidato, cosa que me parece natural, porque la verdad es que lo que es incuestionable dentro del Frente para la Victoria es el liderazgo de Cristina. Nosotros, para decirlo con claridad, vamos a una elección en el año 2015 con nuestra principal candidata, nuestra principal electora, la que mayor potencialidad electoral tiene, imposibilitada de competir.
Digamos, en eso estamos dando una desventaja. Digamos, por más que es una manda constitucional, pero en términos objetivos, nuestra situación como espacio político, si Cristina sería candidata, sería distinta, digamos, y la situación electoral sería distinta. Pero bueno, eso de Cristina es su liderazgo hacia el interior del Frente para la Victoria, que nadie discute, que como suelo decir yo, es un liderazgo que está más para las páginas de la historia argentina que para la página de los editorialistas de los días domingos, digamos, ¿no? Porque a mi criterio es una construcción social, digamos, no depende ni de los militantes ni de los dirigentes. La gente, el pueblo argentino decidió que Cristina tenga un liderazgo y esta empatía que tiene con el conjunto del pueblo argentino, digamos. Y ese liderazgo es el único liderazgo que tiene el Frente para la Victoria. Todo lo demás son representaciones parciales. Entonces es absolutamente lógico que haya una cantidad de dirigentes que pretendan o que aspiren legítimamente a protagonizar la nueva etapa. En el caso mío personal, me parece que todavía falta un tiempo para el 2015 y que hay tiempo para tomar decisiones, sobre todo cuando son decisiones tan trascendentes, y yo espero que en ese espacio de tiempo haya lugar para el diálogo y la consulta con dirigentes, compañeros, militantes. Yo entiendo que la política es una construcción colectiva que no alcanza solamente con una decisión personal, con mucho de voluntarismo en algunos casos, sino que hay que ver también qué piensan aquellos con los cuales uno tiene una mirada común, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Bueno, estuvimos en el despacho del ministro de Defensa, el ingeniero civil Agustín Rossi, ex diputado nacional, ex presidente del bloque del Frente para la Victoria, bueno, un militante político en el Ministerio de Defensa. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves, en Notas Verdaderas.